es una opción que yo estoy dando, no sé, una cuota de 5, de $10, para de ahí elegir el plato, me parecería a mí. Porque, por ejemplo, el ceviche que dicen los compañeros sería genial, pero por ejemplo aquí en Quito un ceviche, el más barato, vale $8. Es que Pero de nosotros no hemos hecho así, disculpe compañera, pero nosotros siempre primero vemos el plato y la comida que vamos a hacer. De ahí, viendo el presupuesto, es que hacemos el depósito de la cantidad que se va a gastar. ya, compañero, entonces disculpe, pensé. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy bien, regresamos, por favor, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Si bien es cierto, la democracia directamente es la base fundamental de una sociedad, de una organización, pero también debe garantizar mejorar las condiciones de vida de toda la población que tiene, ¿no? Incluyendo lo que son etnias, culturas, pueblos, nacionalidades, que prácticamente generan una diversidad muy grande en nuestro territorio, ¿no? Muy bien, vamos a la primera presentación. Evolución histórica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Ok. ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián Guamán, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, dice. Por favor. Ya. Dice, para comprender las demás, las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas al Estado ecuatoriano, es precioso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus propuestas. América era un territorio ampliadamente poblado con un nivel de desarrollo propio al momento en que los españoles llegaron a él. El proceso, el proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en calidad de servidumbre. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que dentro del Estado ecuatoriano deben garantizar lo que son la identidad cultural que nosotros tenemos, ¿no? Logrando identificar que nosotros tenemos una gran diversidad, tenemos bastantes pueblos, bastantes etnias, bastantes razas que prácticamente decoran nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, también podemos establecer de que todo esto tuvo su punto de inicio justamente cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, ¿no? Si recordamos un poquito, antes de la llegada de los europeos, existieron grandes culturas y civilizaciones dentro del continente americano, ¿no? Una de ellas prácticamente fue la civilización de los incas en general, ¿no? Que ellos obviamente tenían su propio imperio, su propia organización, su propia actividad económica, sus propias actividades religiosas, su música, sus templos, que también fueron directamente edificados en base a sus costumbres, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de la llegada de los españoles, a la llegada de Francisco Pizarro, la mayoría de esas civilizaciones directamente pasaron a ser sometidas, violentadas y asesinadas en su mayoría, ¿no? Muy bien, vamos a las siguientes características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ángel Mauricio? ¿Estamos ahí? Señor Ángel Mauricio, Ya la por yo. favor. ¿Qué dice? El maltrato infinito, dice, a la población auto
autónoma, conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocido en esta tierra, provocó la disminución del número de indígenas en proporciones considerables. Según Ecuador, Galaneo dice 1970, se calcula que América estuvo poblada por 700 millones de personas al cabo de 200 años de conquista. Su población se rejuntó a 7 millones. Gracias, Liz. Listo, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que en base directamente a la conquista de los europeos, de los españoles, no solamente la vida de los indígenas se perdieron por las luchas, sino también por las enfermedades que los europeos trajeron, ¿no? Hablando directamente de la gripe, de la fiebre amarilla, de la viruela, del sarampión, enfermedades que prácticamente eran desconocidas para la población indígena, ¿no? Y que obviamente resultaban ser letales, ya que directamente no las conocían, ¿no? Por ende, los pocos que sobrevivieron prácticamente fueron obligados a ser esclavos de los españoles, ¿no? Eduardo Galeano, prácticamente en su libro, manifiesta que la población indígena antes de la llegada de los españoles estaban entre 70 millones de personas. Después directamente de la conquista, después del desarrollo y del sometimiento directamente de los españoles, la población solamente se redujo a 7 millones. Es decir, estos 7 millones directamente pasaron a ser sometidos, pasaron a trabajar directamente en las haciendas o en las colonias de los españoles, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Xiomara Janet? ¿Estamos ahí? Licenciada, gracias. Dice, demandas indígenas en la colonia. En la colonia, las demandas de los pueblos indígenas grababan en torno a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente era poco lo que podían decir, pues vivían en condición de servidumbre. Negados de toda posibilidad de expresión, un indígena peruano de nombre Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a escribir porque se crió con curas. Gracias, licenciada. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que uno de los indígenas, conocido como Felipe Guamán Pomayala, prácticamente aprendió a escribir y él en sus libros determinaba lo que era el abuso, en este caso, de los españoles hacia la población indígena, ¿no? Bueno, su libro se llamaba Nueva Crónica y un Buen Gobierno, en donde prácticamente él tenía el objetivo de indicar lo que era en este libro los maltratos que realizaban los españoles hacia el rey de España, ¿no? Eso obviamente lo hacía con la finalidad de que la población indígena ya no sufriera de maltrato o de explotación y que de todos los recursos prácticamente serían entregados de la mejor manera, ¿no? Con la finalidad de evitar el maltrato, sin embargo, el señor Poma viajó a España, pero no pudo entregarlo directamente al rey este libro y después su barco directamente naufragó, ¿no? Lo que directamente impidió de que las condiciones de vida de los indígenas prácticamente mejoraran, en este caso, con su libro, ¿no? Y la situación obviamente fue terrible, fue sumamente difícil, ya que los indígenas sufrían de todo tipo de maltrato, ¿no? Ya que los europeos como tal mantenían un racismo sumamente fuerte, sumamente discriminatorio, y tanto a los mulatos, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los cholos, sufrían bastantes ataques hacia ellos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué factores fueron cambiando en el Ecuador a medida que fueron pasando los años.
¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Muy bien. En Ecuador, ¿me ayuda, por favor, la señorita Gina Telio, por favor? En Ecuador, movimientos indígenas como el de Fernando de Aquilema a fines del siglo XIX estuvieron Sí, orientados a partir de la eliminación de los diezmos impuestos por la Iglesia, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración impuestos por el Estado. La consecuencia de estas protestas fue la muerte de los dirigentes. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Bueno, en el caso directamente del Ecuador del siglo XIX, nosotros podemos hablar que se dieron una serie de levantamientos, ¿no? Uno de los grandes líderes, Fernando de Aquilema, se levantó en contra del abuso, en contra de la explotación por parte de los gobiernos, ¿no? Él buscaba directamente la eliminación de los diezmos, impuestos de la iglesia, las encomiendas, los trabajos forzados, que prácticamente el gobierno declinaba hacia la población, ¿no? Y obviamente, pues, levantamientos se dieron en algunas provincias. Sin embargo, los españoles como tal capturaban directamente a sus líderes y los ajusticiaban de las peores maneras, ¿no? Pero sin embargo, estos líderes sentaban las bases fundamentales a que los pueblos indígenas, las culturas, las etnias lucharan por sus derechos, ¿no? Siglos después, hablando más o menos del siglo XX, aparece la representante Dolores Cacuagos, ¿no? Una de las mujeres emblemáticas que prácticamente lucharon por el derecho a la tierra, lucharon directamente en la eliminación de la explotación, el dominio y sobre todo buscando la igualdad de condiciones entre los ciudadanos como tal, ¿no? Hablamos también de otra representante conocido como Tránsito Amaguaña, una líder sumamente grande de Cayambe, que prácticamente también sumó las bases fundamentales con la finalidad de que la población indígena contaran con sus representaciones, contaran con sus derechos como tal, ¿no? Poco a poco podemos establecer de que la mayoría de estos representantes indígenas buscaron que toda la población, ¿sí?, logre directamente tener unas condiciones de vida buenas, unas condiciones de vida aceptables, que los gobiernos como tal prácticamente dieran sus derechos y que sobre todo directamente lograran obtener la calidad de derechos ciudadanos, políticos, en donde la población indígena, las poblaciones o culturas que prácticamente tienen nuestro territorio, lograran mantener sus derechos en sociedad, ¿no? Ahora nos vamos, la revolución liberal. Vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yadira Marlene? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Por favor. La Revolución Liberal. Buenas. Sí, Ya. continúe. Sí, la escuchamos, La por favor. Nos Revolución ayuda, la Liberal. Revolución Liberal. Ya. La Revolución Liberal posicionó a los indígenas, afrodescendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha por sus derechos, que solo se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas liberadores por Dolores Cacuango en contra del Huasipungo. La plataforma de lucha era el acceso de la propiedad de la tierra y el respeto a los indígenas. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Miren, por ejemplo, en una faceta del gobierno o la revolución liberal que nosotros conocemos, prácticamente fue gobierno en donde sentaron las bases fundamentales de toda la población indígena, de los montubios, de los cholos, afrodescendientes, con la finalidad de que ellos directamente lograran tener acceso a los derechos, ¿no? Es decir, con la revolución liberal, con el general Eloy Alfaro, se dieron una serie de recambios, tanto en la Constitución como en el gobierno en general, ¿no? En donde prácticamente en la Constitución se reconocía a la población indígena mediante sus derechos, mediante sus obligaciones y que sobre todo directamente gozaban de las mismas condiciones políticas que la población normal,
¿no? Pero sin embargo, a una serie de luchas, a una serie de enfrentamientos, la población indígena, las poblaciones nativas que nosotros tenemos en nuestro territorio, lograron directamente ganar sus derechos, ¿no? Miren, en comparación directamente de los derechos que nosotros tenemos, prácticamente fue una lucha por parte de la población indígena, ¿no? Porque directamente sufrieron de mucho maltrato, especialmente desde la llegada de los españoles como tal. Miren, a pesar de que ha transcurrido más de 500 años, la población indígena, las culturas que nosotros tenemos en nuestro territorio, nos siguen regalando bastante diversidad, ¿no? Nos regalan sus propias características, aprendemos cada día de nosotros, de sus cosmovisiones políticas, sociales, de música, de su baile, de sus conocimientos ancestrales y sobre todo directamente aprendemos a mantener una convivencia armónica como tal, ¿no? Por ende, pues, la población indígena es una de las poblaciones más importantes. La diversidad cultural que nosotros tenemos en nuestro territorio, tenemos que aprender a cuidarla, a preservarla y sobre todo directamente a mantener lo que es un amor, un respeto hacia culturas que directamente tuvieron un crecimiento muy fuerte y su lucha directamente la siguen dando hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, no, excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No les voy a mandar